No siempre supe lo que era estar solo, no de verdad. A veces uno cree que la soledad es tener pocos amigos, cenar sin compañía o pasar un cumpleaños olvidado, pero la verdadera soledad es estar rodeado de personas que te conocen solo por lo que representas, no por quién eres. Me llamo Leanne Bennett y hace 3 años era el CEO más joven de una firma de inversiones que valía más que varios países pequeños. Tenía un penthouse en Manhattan, un coche que nadie conducía más que yo y un teléfono que nunca dejaba de sonar. Y sin embargo, esa Nochebuena, me encontraba sentado en una banca del parque, con un café que se enfriaba en mis manos y un hueco en el pecho que ningún éxito podía llenar. Era diciembre, pleno invierno en Nueva York. Y todo brillaba con esa mezcla de nostalgia y esperanza que solo trae la Navidad. Las luces colgaban como constelaciones en miniatura por las avenidas, las familias salían de los teatros envueltas en bufandas y los niños correteaban entre los escaparates, iluminados. Yo los observaba desde mi rincón, envuelto en mi abrigo de lana, sintiendo que ese mundo alegre era una esfera de cristal de la que me habían excluido. Había rechazado la invitación de mis padres semanas antes, sabiendo que sería otra velada con vino caro, conversaciones vacías y una madre que me miraba sin verme. En el fondo, solo quería estar en paz. Pero lo que encontré fue silencio y frío. Entonces, algo cambió. Escuché unos pasos pequeños en la nieve como si una criatura del invierno hubiera cruzado el velo que me separaba del resto. Alcé la vista y la vi. Una niña, no mayor de 3 años, con rizos dorados escapando de su gorro rojo y una mirada tan transparente que me hizo dudar si era real. Tenía en la mano una bolsa de papel arrugada y en sus ojos brillaba una ternura que no había visto en años. Se detuvo frente a mí y me dijo con una voz clara y sincera: ¿Quiere cenar con nosotras esta Navidad, señor? Y en ese momento, sin entender cómo ni por qué, sentí que el mundo giraba en otra dirección. Si tú estuvieras en mi lugar, habrías aceptado esa invitación inesperada de una desconocida. Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia ya tocó algo en ti, no dudes en compartirla con alguien que necesite creer en los milagros simples. Suscríbete al canal para escuchar más relatos como este. Tal vez uno de ellos te cambie la vida. Ella no esperó una respuesta. Extendió su pequeña mano y tiró suavemente de la mía. No con urgencia, sino con la confianza de quien sabe que lo que ofrece es valioso. Me levanté, más por impulso que por decisión, y comencé a caminar a su lado. Mientras la nieve crujía bajo nuestros pasos, nadie nos prestaba atención. Un ejecutivo de traje siendo guiado por una niña de botas desparejadas no era una imagen que encajara en la lógica de las calles, pero a mí no me importaba. Por primera vez en años, no me sentía observado ni evaluado. Me sentía incluido. Doblamos por una calle angosta donde los edificios eran bajos y las ventanas dejaban escapar luces cálidas. Era una zona de clase trabajadora, lo supe por el olor a pan recién horneado, por las bicicletas encadenadas a los postes y por la manera en que los vecinos se saludaban entre sí. La niña me condujo hasta un edificio de ladrillo, con una guirnalda de luces parpadeantes colgando sobre la puerta. Aquí vivimos, anunció con orgullo, y antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió. Allí estaba ella, una mujer de unos 20 y tantos, con el mismo cabello dorado que la niña y unos ojos azules que no ocultaban el cansancio. Sostenía una bolsa con comestibles y me miró con una mezcla de sorpresa y prudencia. Emma, dijo la niña con voz de anuncio, este es el señor que va a cenar con nosotras. La madre me observó unos segundos, sin decir palabra. Luego, como si comprendiera algo más allá de lo evidente, se hizo a un lado y murmuró: pase, por favor. El apartamento era pequeño, cálido, y olía a pollo asado con romero. Una mesa cubierta con un mantel deshilachado estaba dispuesta con platos desparejados y una vela encendida lanzaba sombras suaves por las paredes cubiertas de dibujos infantiles. Me senté donde Sophie, si se llamaba la niña, me señaló. Mis manos estaban frías.
Pero mi pecho comenzaba a llenarse de algo parecido a gratitud. Emma sirvió los platos en silencio, con movimientos pausados pero seguros, y luego se sentó frente a mí. Por un largo momento, nadie dijo nada. «Merry Christmas», dijo Sophie en un susurro, lleno de formalidad infantil. Emma sonrió. No esa sonrisa educada y distante que solía recibir en las galas o los cócteles de empresa, sino una genuina, pequeña. Como una ventana que se abre apenas lo suficiente para que entre el aire. «Feliz Navidad», logré responder con la voz rasposa por emociones que no había permitido salir en años. Empezamos a comer. No era un banquete, pero cada bocado tenía sabor a verdad. Y yo, que había cenado con presidentes y magnates, sentí que ese era el primer plato real en mucho tiempo. Mientras cenábamos, Sophie contaba historias de su amigo imaginario, un muñeco de nieve llamado Don Copito, y se reía de sus propias ocurrencias. Emma la miraba con ternura. Y yo miraba todo con una mezcla de asombro y reverencia. No sabía cómo había llegado ahí, ni por qué me sentía tan agradecido por estar sentado en esa silla coja con una servilleta de papel doblada torpemente a mi lado, pero lo sentía. Cada minuto que pasaba, el silencio en mi pecho cedía ante la calidez de algo que me había sido negado por años. A veces, una sola noche cambia el curso entero de una vida. Si te está conmoviendo esta historia, comenta abajo cómo habrías reaccionado tú en una cena así. ¿Aceptarías el gesto de una desconocida? Suscríbete para no perder relatos que tocan el alma, y compártelo con alguien que necesite recordar que todavía existe bondad en el mundo. Emma recogió los platos con movimientos lentos como si no quisiera que la cena terminara aún. Le ofrecí ayudar, y aunque al principio se negó con cortesía, terminé alcanzando los vasos y llevándolos al fregadero. Sophie se quedó dormida en el sofá, envuelta en una manta de cuadros, con las mejillas rosadas de felicidad y pastel, en la cocina. Emma hervía agua para preparar té, y en ese silencio doméstico sentí algo romperse dentro de mí, no de forma dolorosa. Era como si una pared invisible que me mantenía aislado empezara a agrietarse. El té no era nada especial. De hecho, tenía ese aroma floral barato que suelen tener las infusiones de sobrecompradas en tiendas de descuento. Pero cuando Emma me lo sirvió con las manos aún húmedas por lavar los platos y una mirada serena, me supo distinto. Me senté nuevamente a la mesa. Mientras ella se acomodaba frente a mí, Sophie dormía profundamente y la única luz que quedaba era la de la vela titilante que aún resistía como una pequeña llama de esperanza. «Es una buena niña», dije en voz baja, señalando con la cabeza al bulto en el sofá. «Es mi todo», respondió Emma con una convicción que me dejó sin palabras. No sé por qué le pregunté lo que le pregunté después. Tal vez era el calor del té, o tal vez esa sensación de haber encontrado, por fin, un refugio. «¿Cuánto tiempo llevas sola?» Ella no apartó la vista. Sus dedos rodeaban la taza con fuerza contenida. «Desde los 21», dijo. «Estaba en la universidad. Quería ser profesora de literatura. Conocí a alguien mayor, carismático, y pensé que era amor». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Me embarasé. Él desapareció. Mis padres dijeron que había arruinado mi vida. Me fui con una maleta y sin saber bien qué iba a hacer. «¿Lo odias?», pregunté. No sé si buscando justicia o solo por curiosidad. «No», respondió sin titubear. Aprendí pronto que el odio que consume más de lo que devuelve no arregla nada. No da de comer. Solo te roba el tiempo. Su quedó en silencio unos segundos. «No vale la pena odiar al clima. Mejor buscar un abrigo más fuerte». Esa frase se me quedó grabada. Yo, que había gastado millones en protegerme del mundo, jamás había pensado que una frase así pudiera ser suficiente para sostener una vida. Me miró con atención entonces. «¿Y tú? ¿Por qué estabas solo en un parque esta noche?». Tragué saliva. No era fácil contarlo. Me tomó más de un minuto responder. «Mi familia es rica. Tan rica que no recuerda cómo se dice «te quiero» sin envolverlo en condiciones. Mi madre me ve como un trofeo fallido.
Mi padre esperaba que tomara su lugar en su empresa. En vez de eso, fundé la mía propia a los 18. No nos hablamos durante 3 años, no sabía si me estaba desahogando o confesando. Pero ella solo escuchó. ¿Escuchó de verdad? Cuando terminé, colocó su mano sobre la mía. Apenas un roce, pero suficiente para sacudir algo dentro de mí. Tal vez te quieren, dijo, pero nunca aprendieron cómo demostrarlo. Esa frase, tan simple y tan sabia, me desarmó. Me di cuenta de que llevaba años evitando pensar en eso. Había preferido creer que eran fríos, crueles, desinteresados. Era más fácil, más cómodo. Pero Emma me obligó a mirar otra posibilidad, que eran humanos, imperfectos, incapaces. Y que, tal vez, yo también lo era. Pasaron los días y volví. No por cortesía, no por agradecimiento. Volví porque lo necesitaba. Porque algo en ese apartamento pequeño, con sus platos desparejados y su árbol de plástico, me devolvía un tipo de paz que nunca había sentido en los techos de cristal de mis oficinas. A veces llegaba con una bolsa de pan, otras con un libro para Sophie. Una vez, al notar que la lámpara de la cocina parpadeaba. Volví al día siguiente con un foco nuevo y una escalera portátil. Lo instalé torpemente mientras Sophie me aplaudía como si hubiera construido un castillo. Emma siempre agradecía. Yo siempre fingía que no era gran cosa. No lo hago por cortesía, le dije una noche mientras subíamos la compra por las escaleras. Lo hago porque quiero. Ella no dijo nada. Solo me sonrió, esa sonrisa suya que no necesitaba palabras. Cada visita se alargaba un poco más. Cada conversación se volvía más íntima. A veces hablábamos mientras Sophie dibujaba en el suelo, otras veces cocinábamos juntos. Mi pasta era espantosa, pero ella la comía con gratitud. Y Sophie aplaudía como si fuera el chef de un cuento. Una tarde de enero, mientras caía nieve suave y la ciudad parecía dormida, noté que Emma se estremecía al salir al pasillo. Llevaba un abrigo delgado, remendado en las mangas. Recordé entonces algo que había dicho semanas atrás, sin darle importancia. Perdí mi bufanda favorita en el metro hace años. Era una tontería, pero me gustaba. Fui a una tienda. No a una elegante. Fui a una de barrio, donde una anciana tejía bufandas por encargo. Le describí la que Emma había perdido. Regresé días después con una envuelta en papel de seda. Cuando se la entregué, Emma la desenrolló lentamente, reconociendo la textura, el color, el patrón. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. ¿Te acordaste?, preguntó, como si no fuera posible. De eso sí, respondí. De casi todo me olvido, de reuniones, de nombres, de cifras. Pero de ti no. Eres la primera persona que quiero recordar. Ella no supo qué decir. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo ese momento, crudo y tierno, donde dos personas se miran y saben que algo profundo ha cambiado para siempre. A partir de aquel día, todo adquirió un ritmo nuevo. No era que nos hubiéramos convertido en pareja de inmediato, ni mucho menos. Pero había una rutina tácita. Yo llegaba después del trabajo, a veces con comida, a veces solo para leerle cuentos a Sophie. Ella ya me esperaba como si siempre hubiera formado parte de su mundo. Nuestro Leán, decía mientras hablaba con sus muñecos. Como si no existiera otra versión de mí más que esa, la de su hogar. Emma tampoco necesitaba anunciar nada, pero se notaba. En cómo me miraba cuando abría la puerta. En cómo dejaba una silla libre en la mesa, incluso cuando no sabía si vendría. Una tarde especialmente fría de febrero, llegué con ingredientes para hacer una cena que, según yo, sería inolvidable. El resultado fue una mezcla confusa entre pasta cruda y salsa quemada. Pero Sophie se reía con la boca llena. Y Emma me miraba como si hubiera traído un trozo del sol. Esa noche, mientras lavaba los platos, ella me preguntó, ¿siempre fuiste así de generoso? La pregunta me sorprendió. No, admití. No sabía cómo serlo. Ella sintió con comprensión, como si entendiera más de lo que decía. Aprendiste bien, murmuró. Y yo sentí que, por primera vez, alguien me estaba graduando de una lección que ni sabía que estaba cursando. Llegó marzo.
La nieve empezaba a derretirse, y con ello el invierno parecía ir cediendo su lugar a una esperanza tenue. Sophie estaba por cumplir 4 años. Mi primer cumpleaños de verdad, decía cada mañana. Era la primera vez que tendrían una torta comprada no improvisada y que su madre podía invitar a otros niños del barrio. Emma la ayudó a elegir un vestido lavanda, brillante, con una corona de plástico. Sophie dormía abrazada a esa corona días antes de la fiesta. Pero más que el pastel, los regalos o los juegos. Lo que ella más esperaba era a mí. Liam vendrá a las 8 en punto, repetía. Hizo la promesa con su dedito, lo había prometido, con el meñique entrelazado con el suyo. Nada podía romper ese juramento, pensé, hasta que sonó mi teléfono 2 días antes. Era Singapur, una fusión importante. El otro CEO solo. Podría reunirse el día del cumpleaños de Sophie. Intenté mover todo. Presioné a mi equipo, supliqué. Pero el tiempo jugaba en contra. Fui al aeropuerto con la garganta cerrada. Esa noche llamé a Emma desde el hotel. Tal vez no llegue, le dije con la voz baja. Avergonzada. Ella no se enfadó. Solo suspiró. Ya has hecho mucho, Liam, pero luego añadió en voz más suave, solo que ella no espera regalos. Te espera a ti. Cerré el teléfono y me quedé mirando por la ventana del piso 30. Con la ciudad iluminada bajo mis pies y un vacío en el pecho que me recordaba demasiado al banco del parque aquella Nochebuena. Sobre la mesa, una pequeña caja de terciopelo esperaba. Dentro, un brazalete de plata con una inscripción delicada, Sophie y mamá. Mi hogar para siempre. Lo había mandado a grabar semanas antes, sin plan ni intención declarada. Solo sabía que quería dárselo. Pero, ¿de qué servía ahora, si no estaría allí? El día del cumpleaños terminé la reunión más temprano de lo previsto. Todo salió bien. Firmas, fotos, acuerdos. Pero me sentía hueco. No sentí orgullo. No sentí alivio. Solo una urgencia que me desbordaba. Me levanté. Cancelé el resto de la agenda y llamé a mi asistente. Reserva lo que sea. Me voy a casa. Subí al primer vuelo disponible. Dormí a ratos. Imaginé la fiesta, los niños corriendo, el vestido lavanda. Y la cara de Sophie al no verme llegar. Me dolía como si algo dentro de mí se quebrara. Más que decepcionarla. Me dolía perder lo que más quería sin haberlo dicho en voz alta. Cuando llegué al edificio, era tarde. La fiesta ya estaba terminando. Escuché risas apagadas y música infantil desde el pasillo. Toqué la puerta. Emma abrió, sorprendida, con las manos aún manchadas de glaseado. No dijo nada al principio, solo me miró como si no supiera si creer que era yo. Sophie me vio desde el fondo y gritó con todo el cuerpo, «¿Viniste?». Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Lo prometiste y lo cumpliste. Sentí que mi mundo volvía a su eje. Emma se acercó en silencio. Le tendí la caja. Sus dedos temblaban al abrirla. Vio el brazalete. Sus ojos se humedecieron de inmediato. Me incliné hacia ella y susurré, me perdí el pastel. Pero llegué a lo que importa. No fue una frase perfecta, pero ella asintió conteniendo el llanto y me tomó de la mano. Esa noche, cuando la mesa ya estaba despejada y Sophie dormía abrazada a sus caramelos, Emma y yo nos sentamos en la cocina. No hablamos mucho, solo nos miramos. Y en ese silencio, sentí que el mundo era un lugar al que, por fin, yo pertenecía. Pasaron las semanas después del cumpleaños. Y algo en mí cambió para siempre. Ya no sentía que iba de visita a ese apartamento, sentía que regresaba. Que cada vez que giraba la llave de mi propio mundo corporativo, lo hacía sabiendo que la verdadera puerta que deseaba cruzar era la de Emma y Sophie. No se trataba solo del amor que empezaba a crecer en silencio entre Emma y yo, sino de esa sensación de familia sin pretensiones, de rutinas pequeñas, la cena a las 7, el cuento antes de dormir, los dibujos colgados en la pared con cinta adhesiva. Y esa silla que siempre me esperaba. Una tarde cualquiera, después de una cena sencilla y tibia. Emma me dijo que había comenzado a dar clases de música en un centro comunitario.
Lo decía con una mezcla de entusiasmo y miedo. Era un paso pequeño, pero para ella era recuperar una parte de sí que había guardado durante años en un cajón polvoriento. Yo la escuché. Con atención, con orgullo, con ese tipo de respeto silencioso que se siente cuando uno presencia a alguien reconstruirse. No lo dije en voz alta, pero en ese instante supe que me estaba enamorando de su fuerza tranquila, de su forma de seguir adelante sin aplausos, sin ayuda, solo con voluntad. En diciembre de ese mismo año, cuando la ciudad volvía a vestirse de luces, le propuse a Emma y a Sophie algo que jamás había hecho antes: cenar con mis padres. Ellos no me habían invitado, claro, pero yo lo decidí. No porque buscara aprobación, sino porque quería que ellos conocieran a quienes me habían salvado sin pedir nada a cambio. Emma dudó. ¿Estás seguro?, preguntó. Le respondí con algo que me salió del alma: quiero que conozcan a quienes me enseñaron lo que significa el hogar. La noche de la cena, Sophie llevaba un vestido verde brillante y Emma uno rojo. Hermosas, íntegras, mías. La casa de mis padres seguía siendo la misma, enorme, fría, silenciosa como una sala de museo. Pero esa vez algo fue distinto. Mi madre no dijo mucho, pero sirvió el té con manos menos rígidas, y su mirada, aunque distante, parecía menos afilada. Mi padre colocó una pequeña lata de caramelos suaves frente a Sophie. Ella abrió los ojos, maravillada. «Mis favoritos», exclamó, sin saber que él no lo había adivinado, sino que yo se lo había contado días antes. Vi a mi padre esbozar una media sonrisa. No fue reconciliación. No fue perdón, pero fue un gesto, y a veces un gesto basta. Al regresar a casa, Emma no dijo nada, pero en su silencio había un reconocimiento, un entendimiento profundo de lo difícil que había sido para mí cruzar esa frontera emocional. Me tomó de la mano, y durante el trayecto de vuelta, Sophie dormía sobre mi regazo, su cabeza apoyada en mi pecho. En ese instante entendí que no estaba huyendo de mi pasado. Estaba eligiendo hacia dónde quería construir mi futuro. Y ese futuro tenía olor a sopa casera, sabor a galletas de mantequilla y un fondo de música suave y risas desordenadas. La Nochebuena llegó otra vez. Esta vez no estábamos solos. El apartamento, aunque pequeño, se llenó de vecinos, madres solteras, jubilados que vivían solos. El viudo del cuarto piso que siempre daba de comer a las palomas. No fue una fiesta lujosa. No hubo catering ni arreglos costosos. Solo una mesa larga, decoraciones hechas a mano, platos compartidos y muchas risas. Sophie era una estrella en su vestido con lentejuelas. Corría de un lado a otro, sirviendo jugo, contando historias, brillando. Emma era el centro silencioso de todo. Su risa, su atención, su calor, todo nacía de ella. Yo la observaba desde lejos, con la caja en el bolsillo. La había llevado conmigo por semanas sin decidir cuándo entregarla. Pero esa noche, bajo la luz cálida del árbol, uno real esta vez, decorado con estrellas de papel y guirnaldas hechas por Sophie, supe que era el momento. Cuando la música bajó de volumen y las voces se convirtieron en murmullos, me acerqué a ella, tomé su mano y la llevé al centro de la sala. Sophie no siguió, pero se detuvo a unos pasos, como si presintiera que algo especial iba a pasar. Me arrodillé, no para impresionar ni por protocolo. Me arrodillé porque sentía que así debía ser. Emma se cubrió la boca, sorprendida. Abrí la caja. Un anillo sencillo, con una piedra que no era extravagante, pero sí sincera. Solía pensar que la Navidad era para fiestas y apariencias, le dije con la voz temblorosa. Pero tú me enseñaste que basta una mesa pequeña, una sopa caliente y alguien que quiera verte llegar. Me giré hacia Sophie, que nos miraba con los ojos grandes. Tú escribiste la canción que yo no sabía que necesitaba. Me puse de pie. Tomé sus manos. Con ustedes encontré un hogar. No por lo que me dieron, sino por cómo me recibieron. Sophie gritó, «Di que sí, mamá, di que sí». Emma asintió, con lágrimas en los ojos. No hubo ovación ni música dramática. Solo un aplauso suave, sincero, de los que entienden que están
presenciando un momento real, no perfecto, pero profundamente verdadero. Nos abrazamos los tres bajo el árbol, mientras la nieve comenzaba a caer otra vez, como si el universo quisiera enmarcar ese instante para siempre, después de aquella Nochebuena. La vida no se volvió mágica de inmediato, seguía habiendo cuentas que pagar, días malos, enfermedades, discusiones sobre cosas pequeñas. Pero todo eso tenía un fondo distinto, uno lleno de sentido. Lo importante no era evitar los problemas, sino saber que ahora los enfrentábamos juntos. Meses después, nos mudamos los tres a un apartamento más amplio, con ventanas grandes por donde entraba la luz dorada de la tarde. No era un penthouse, ni estaba en una torre de vidrio. Pero para mí era un palacio. Tenía risas, juguetes en el suelo, dibujos en la nevera y un aroma constante a café y pan tostado. Cada mañana, antes de salir al trabajo, Liam ya no siguió de una empresa, sino socio parcial de una consultora más pequeña que le permitía tiempo real. Pasaba unos minutos viendo a Sophie colocar nuevas decoraciones en su rincón del árbol, aunque fuera julio. Ella decía que el árbol de Navidad no tiene fecha si hay amor en la casa. Y tenía razón. Las estrellas de papel seguían colgando. Algunas ya amarillentas, otras despegadas en las puntas. Pero nadie las quitaba. Eran parte de nuestra historia. Emma retomó las clases de música con más estabilidad. Sophie empezó el jardín y cada día traía una nueva historia, una nueva mancha de témpera en el vestido, un nuevo dibujo para pegar en la pared. La vida estaba llena de esos detalles que antes pasaban desapercibidos para mí. Ahora cada uno era una joya. Cada desayuno desordenado, cada caída con rodilla raspada, cada historia mal contada en la cena. Todo era sagrado. Y yo, que había creído durante años que el éxito era acumulación, entendí que el verdadero logro era pertenecer. Un día, mientras caminábamos por el parque, donde todo había comenzado, Sophie se detuvo junto a la misma banca donde me encontró aquella noche. «Aquí estabas triste», dijo. «Sí», respondí con una sonrisa. «Y tú me salvaste». Ella se rió como si no entendiera el peso de sus acciones. «Solo quería que cenaras con nosotras». Esa simpleza era la clave para ella. Nunca había sido un acto heroico, solo una invitación, una puerta abierta. A veces eso es todo lo que alguien necesita para cambiar el rumbo de una vida entera. He contado esta historia porque no quiero que nadie crea que está más allá del alcance del amor, del calor, del hogar. Yo vivía encerrado en una armadura de éxito, acumulando títulos, propiedades, reconocimientos. Pero estaba vacío. Bastó una niña de 3 años, una mujer con la mirada cansada pero llena de ternura, y una mesa con 3 platos desparejados para devolverme el alma. No hay marketing para eso, no hay plan de negocios que lo incluya, solo hay que estar dispuesto a recibirlo cuando llega, sin avisar. Volvimos a pasar otra Navidad juntos y otra. Cada año, el árbol se llenaba más, no de adornos comprados, sino de historias. Cada estrella de papel representaba un momento, una tarde de lluvia con galletas, una visita inesperada al médico, un abrazo tras una discusión. Una canción que Sophie aprendía a cantar con su madre al piano. Y yo ahí, mirando, sintiendo que no necesitaba más. Por primera vez, no deseaba estar en otro lugar, no tenía prisa, no contaba los minutos. Estaba completo. Sophie creció. Ya no era la niña de rizos dorados que me había tomado de la mano, pero seguía siendo mi luz. Cuando tuvo que hacer su primer trabajo escolar sobre su persona favorita, me eligió, no por lo que tenía, sino por cómo la hacía reír, por cómo la escuchaba, por cómo recordaba los nombres de sus muñecos. «Mi Liam es bueno en muchas cosas», escribió, «pero lo mejor que hace es estar». No pude leer esa hoja sin llorar. Porque estar, simplemente estar, había sido lo más difícil para mí durante años. Emma y yo nos casamos en una ceremonia íntima, en el mismo salón comunitario donde ella daba clases. No hubo fotógrafos de revistas, ni listas de invitados interminables.
Solo las personas que realmente sabían lo que habíamos recorrido. Sophie llevó los anillos, y cuando nos abrazamos, sentí que cerrábamos un ciclo, pero también abríamos otro. Uno donde ya no se trataba de sobrevivir, sino de vivir con plenitud. Hoy, cuando me preguntan qué cambió mi vida, no hablo de decisiones empresariales ni de grandes inversiones, hablo de una Nochebuena. De una niña que me vio sentado en una banca y no me ignoró. De una madre que, sin hacer preguntas, me dejó entrar. Y de un plato de pollo con verduras que me supo a redención. Porque a veces, lo único que hace falta para que un corazón roto empiece a sanar es que alguien te mire como si siempre hubieras tenido un lugar en su mesa. Y si tú estás leyendo esto, si sientes que nadie te ve, que tu asiento en la vida está vacío, quiero que sepas que a veces solo hace falta esperar a que alguien te invite. O mejor aún, animarte e invitar a alguien tú. Porque el amor verdadero no entra por la puerta grande, entra por una pequeña rendija de bondad, y cuando se instala, no hay éxito, ni riqueza, ni soledad que lo pueda reemplazar.